Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en Punto de Partida, como todos los martes, acompañándolos con la columna de literatura para viajar lejos. Pero bueno, como siempre le digo, esta columna no se hace sola, sino se hace con María García Marichal, a la cual le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, buenos días, audiencia, buenos días, Carlos. Feliz de estar de nuevo en Radio Libertador para viajar lejos, prontísima. Así es. Bueno, el saludo para toda la audiencia, para todos aquellos que se han comunicado a lo largo de toda esta temporada. Nos quedan 4 capítulos con este, 4 capítulos para cerrar el año. Y bueno, estaba sacando la cuenta, vamos a cerrar el 30 de diciembre, así que bueno, hasta el último, hasta el fin de año lo vamos a ver. Impresionante, bueno, me alegra muchísimo, por lo menos vamos a pasar las fiestas juntos y todo. Así es. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091 99 12 10 más 598 si está fuera del país. Gracias a todos aquellos que nos mandan mensajitos aún desde el exterior y también a aquellos que nos mandan mensajes a través de los comentarios de YouTube. Gracias, pues están llegando muchos mensajes a esta columna y también al programa. También a través de Facebook, Instagram. Esas redes más bien las tenemos de difusión, pero si vos querés ver los programas, lo podés hacer a través de YouTube, donde quedan colgados ahí todas las temporadas. 6ª temporada. Y vamos a tener una 7ª seguramente el año que qué viene, ¿no? Lindo. Yo estoy muy entusiasmada. Estoy mirando contigo a ver qué viraje le vamos a dar para viajar lejos. Y bueno, sí, creo que a veces sea un viraje natural, ¿no? Porque creo que este año fue mucho más de entrevistas y cosas. Además de investigaciones acerca, por ejemplo, de distintos tipos de lenguajes, de distintos tipos de formas de escribir. Muchos profesionales. Muchos profesionales estuvieron con nosotros, eso es hermoso. El año que viene también vamos a tenerlos. Claro que sí, por supuesto. Y además del hecho de que siempre le vamos a dar un nuevo viraje al timón para que nos sigan y nos sigan como nos están siguiendo, cosa que agradecemos profundamente porque realmente tenemos muchos seguidores. Un saludo para todos ellos. Así es, y bueno, y no voy a decirlo, pero para el cierre de año, los 2 últimos programas tenemos una sorpresita muy especial que va a unir dos programas, podríamos decir, o algo así, ¿no? Estoy, ¿viste cuando el entusiasmo no te deja ni respirar? Bueno, estoy feliz. Bueno, quiero decirlo que eso es gracias a la audiencia. Parte de la decisión de esos 2 últimos programas, que no voy a adelantar nada, tiene que ver con parte de la audiencia y con mensajes que han llegado. Qué lindo. Entonces, qué lindo. Vamos estoy muy emocionada, muy emocionada. Pero bueno, es una sorpresa. Bueno, cuando lleguen los 2 no últimos adelantemos, no hagamos spoiler. Si no me equivoco, son el 23 y 30 de noviembre. Excelente. Vamos a tener esos 2 programas. Que lo vamos a grabar seguramente a fines de esta semana o algo así. Excelente. Pero bueno, eso va a ser más adelante. Bueno, María, contame un poquito por dónde y qué vamos a hacer. Bueno, hoy vamos a cerrar con un clásico. Bien. Pero con un clásico de la dramaturgia. Porque este año que hemos andado con autores innovadores y con distintos tipos de literatura, hablamos sobre lenguas muertas, sobre diferentes formas de escribir, etcétera, y hemos trabajado autores de distintas épocas, hemos revisto algunos otros desde algún punto de vista distinto, pero esta vez vamos a hablar de alguien de quien no hablamos nunca en la columna para viajar lejos, y que fue tal vez el dramaturgo más grande de la historia, que es Molière. Bueno, autor de Tartufo, El médico a palos, El enfermo imaginario, bueno, La escuela de las mujeres, Don Juan, El avaro, por favor. Estamos hablando de obras que son clásicas. Estamos dentro de un genuino clásico literario que se llamaba Jean-Baptiste Poquelin. Jean-Baptiste Poquelin, se escribe Poquelin, ¿verdad? Me retraes a mis clases de francés del liceo, las nuevas generaciones no tienen ni idea, pero nosotros estudiamos francés, teníamos el francés obligatorio en el liceo. Qué lengua preciosa el francés, qué lengua preciosa. Muy bien. Es que a mí me encanta el francés, me encanta. Jean-Baptiste Poquelin nació en París el 15 de enero de 1622 y murió en la misma ciudad el 17 de febrero de 1673. Tenía 51 años, creo, una cosa así. Quiero aclarar que estamos hablando de
el pleno clasicismo, Ujú. ¿no? Estamos hablando que estaba la monarquía, una monarquía sumamente, digamos, rigurosa, que tenía el pueblo muy sometido, y por supuesto que en la corte era donde se podían dar a conocer y brillar los autores, los escritores, Sí, los sí, dramaturgos, los los músicos músicos. también, sí, Exactamente. Tenían que tener un mecenazgo. Sí, sí, sí. Y- Alguien que pagara por esa obra. Exactamente. Y Molière lo tuvo Sí, porque sí. tenía un talento natural impresionante. Ujú. Fue actor también. Bueno, algunos saben las anécdotas de Molière, pobre. Y fue poeta. Tal vez considerado por los franceses el mejor escritor en lengua francesa, pero es uno de los mejores escritores en lengua universal, en el lenguaje universal. ¿Por qué? Porque su obra de dramaturgia representó el humano de la época y el francés de la época en los distintos estratos sociales, en los distintos tipos de sociedad, los retrató de una manera estupenda. Era realmente grandioso. Dedicó su vida a escribir obras cómicas, mayoritariamente, y tenía mucho que ver con la desconfianza que tenía de los médicos. Era uno de esos que decían, los médicos no saben nada. Supongo que lo dirían de otra manera. No, ni pava, los médicos no saben nada. Entonces, bueno, tenía mucha, digamos, riña con eso, con la idea de ir a un médico. Claro, había un antecedente con esto, ¿no? Sus dos hijos y su compañera y amiga, Madeleine Béchard, murieron. Y claro, él se sintió sumamente devastado. Los médicos no pudieron hacer nada. Nosotros tenemos que tener en cuenta el conocimiento médico que había en la época. Estamos hablando del siglo XVII. El conocimiento era poco más que básico de la anatomía, y mucho más había ausencia de conocimiento sobre las patologías humanas. Y la higiene que se usaba. Exacto, eso. Mucha gente murió Eso por la era higiene, fundamental. ¿No? Nos olvidemos que la corte francesa está considerada como uno de los lugares más sucios de toda la época del clasicismo. Y de toda la época de la historia del siglo XV para acá. Era extremadamente sucia, había muy poca higiene. No había baños, por ejemplo. Entonces, hablo de principalmente de las casas importantes, los castillos. Claro, sí. Y en las casas de campo, lógicamente, las necesidades se hacían afuera. Había el uso muy común de la letrina como un pozo cercano al hogar, lo que era extremadamente tóxico desde el punto de vista que lo vieras. Entonces era campo fértil para todo tipo de virus y bacterias que pudiera haber. Sí. Además del hecho del desconocimiento de la medicación, no había conocimiento sobre ningún tipo de medicación salvo las naturales. Entonces, claro, la gente moría muy joven, la expectativa de vida era de muy pocos años, y Molière perdió a sus hijos y su amiga, compañera, y eso lo dejó muy marcado. La mayor parte de las obras de Molière son farsas, comedias, tragicomedias, comédie ballets, hay algunos ballets comedias. Sí. Y es el típico representante del siglo de oro francés, o sea, es el clásico por excelencia, ¿no? Siglo XVII, allí tenemos a Jean-Baptiste Poquelin, Molière. Y se lo considera, por supuesto, el maestro del clasicismo, y ha sido traducido a todas las lenguas vivas. ¿Te acuerdas cuando hablamos de lenguas muertas en uno de los últimos programas? Claro. Bueno, a todas las lenguas vivas ha sido. Quiere decir que no importa lengua, dialecto, lo que fuere, donde hay una representación. Y no hablamos de la lengua de la vecina. Esa es afilada. Afilada, que es muy afilada. Es tan grande la influencia que Molière ha tenido en la lengua francesa como creador, que muchas veces al francés se lo llama la lengua de Molière. Y sí, muchas veces hay gente que dice la lengua de Molière sin saber quién es Molière. Claro. Porque quedó como un dicho, digamos, la lengua de Molière. Claro. Él nació en una familia muy próspera, ¿no? Estudió en el Collège Clermont, actual Liceo Louis le Grand, Luis el Grande. Estudió Voltaire allí también. Estaba muy bien preparado para hacer dramaturgia, tenía un don natural y además había estudiado mucho para hacer obras de teatro, que no es fácil. Por ejemplo, yo, escritora, que he escrito hasta ensayos breves, nunca pude escribir una obra de teatro.
no es para cualquiera. No es para cualquiera. Sin duda. Bueno, 13 años como actor itinerante, es decir, que en teatros que iban por los distintos pueblos y ciudades, le dieron también una base para pulir las habilidades, ¿no? Tanto de actor como de escritor de comedia. Empezó a escribir combinando la comedia del arte con la comedia francesa refinada. Es decir, buscaba ser el mejor de los mejores. Buscó siempre la perfección. Era un perfeccionista de la escritura y un perfeccionista de la dramaturgia. Tuvo el mecenazgo. Si no había un mecenas, bueno, sí. era imposible. El mecenazgo fue de Felipe I, duque de Orleans, hermano de Luis XIV. Fíjense qué mecenas tenía, ¿no? Estamos hablando de mecenas, toda la fortuna de Francia pasaba por manos de Felipe I. Entonces consiguió, a través de ese mecenazgo, hacer una función especial para el rey en el Palacio del Louvre, justamente donde se han robado algunas joyas en estos últimos tiempos de gran valor. Allí no presentó una obra propia, sino una de Pierre Corneille, Nicomedes, y sí una pequeña farsa propia, El médico enamorado. Fue tanto el éxito que tuvo, tanto que le ofrecieron la Salle du Petit Bourbon, que es un pequeño palais, un pequeño palacio que hay cerca del Louvre, para que allí pudiera ensayar, representar y tener contenta a la corte. Y bueno. Porque vamos a lo que es. ¿Para qué contratabas a un músico? ¿Para qué contratabas a un artista? ¿Para qué contratabas? Para entretenerlo, obviamente. Para entretener a la corte. Es decir, el entretenimiento, y acá no estoy desmereciendo por supuesto, en absoluto el entretenimiento como una forma también artística, fue lo que determinó la existencia de estos grandiosos. Sí. Porque también en esta época estamos hablando de grandes autores, músicos, por ejemplo, como Johann Sebastian Bach. No iba a decir Maestro Piero, cuidado. Bach, yo qué sé, bueno, Liszt, tantos otros del clasicismo, tuvo que ver. Por supuesto, lo pasó también con Beethoven. Claro, Mozart, es decir, había un dinero de la corte que subvencionaba a estas personas que de alguna manera entretenían y que después dejaron estas obras para la eternidad, para la posteridad del género humano. Bueno, en la Salle du Petit Bourbon y en el mismo Louvre, Molière tuvo éxito muy grande con Las preciosas ridículas, que es una obra magnífica. La escuela de los maridos o la escuela de las mujeres. Claro, el favor real le valió a Molière el título de Troupe du Roi, compañía del rey, es decir, la compañía de teatro que era del rey, de Luis XIV, era la de Molière. Claro, estamos hablando de que tenía todo el favor del gran poder, tal vez del poder que en ese momento era el más importante en el mundo occidental. Bueno, siguió siendo el escritor oficial de los espectáculos de la corte. Él, en la corte lo amaban, lo tenían en la palma de la mano. Los parisinos lo querían porque además de el Louvre y Le Petit Bourbon, él continuaba haciendo teatro itinerante, pero otros círculos lo empezaron a criticar. Claro, era muy sarcástico, muy mordaz era el teatro de Molière. La impiedad de Tartufo, ¿verdad? Algunos de ustedes deben haberlo visto, es una obra impresionante. Determinó que, ¿qué hacía Tartufo? Habla de la impiedad y la hipocresía de la Iglesia Católica. Y estamos hablando que la Iglesia Católica estaba, digamos, enlazada con la monarquía. ¿Cómo no lo iban a criticar? Bueno, después el Parlamento le prohibió la representación de Don Juan. Don Juan es una obra de seducción, de erotismo, de amor, incluso hasta podríamos decir hoy en día, de abuso de menores, si lo vamos a ver con los ojos del siglo XXI. Entonces, era como para criticar ya en esa época a nuestro querido Jean-Baptiste Poquelin. Trabajó muchísimo, pero fue tanto lo que trabajó, y como hablábamos, la falta de higiene, las dificultades, que se enfermó. En 1667 tomó un descanso de los escenarios. En 1673 estaba representando su obra El enfermo imaginario y ya tenía tuberculosis, Molière.
tuvo un ataque de tos y una hemorragia mientras estaba interpretando justamente al enfermo, al hipocondríaco, al enfermo imaginario, Argan. Y terminó la función, pero se desplomó y murió unas horas después cuando tenía 51 años. Claro, no le gustaban los falsos sabios, tenía un rencor muy grande con los médicos, hablaba de la ignorancia de los médicos y la representaba en sus obras. No le gustaban los burgueses enriquecidos, es decir, no es que no fuera realista, no es que no fuera pro monarquía, porque la monarquía lo mantenía. Sí, gracias claro, a sí, ello, sí. gracias a eso, él mantenía y tenía una pequeña fortuna. Pero no le gustaban los nuevos ricos, digamos, ¿no? Y la hipocresía que tenían. Entonces, tenemos que entenderlo. Contextualicemos. Sí. Estamos en el siglo XVII. Hoy Claro. decimos, bueno, no te gustaba una cosa, pero te estaba gustando la otra, Sí, estabas sí, mantenido sí. por la corte. Pero es distinto porque estamos hablando de una mentalidad en la cual el rey era de derecho divino. Era la monarquía hereditaria de derecho divino. Lo que sí exalta es la juventud, a la que quiere liberar de restricciones que eran absurdas en ese momento. No era una seta, él se decía, no sé si no es mejor trabajar en rectificar y suavizar las pasiones humanas que pretender eliminarlas por completo. Era un hombre muy sabio, un hombre extremadamente inteligente. Es decir, hablaba de que el humano tiene características que le son propias y en lugar de prohibir, a veces es preferible aceptar con condiciones y con cuidados los comportamientos humanos antes de prohibir lo que es propio del humano. Había una divisa que los teatritos italianos ambulantes a partir de 1620 usaron en Francia con respecto a la comedia. Castigat ridendo mores, en latín era, ¿no? Corrige las costumbres riendo. Y aquí quiero hacer un alto. Era muy, muy interesante. Esta frase no era de Molière, era de Jean de Saint-Saëns, pero es el espíritu de la obra de Molière. Es decir, la idea de riéndote, haciendo un sarcasmo, haciendo una crítica mordaz, clavando el diente pero haciendo reír a la gente. Con la ironía. Exacto. Se puede hacer mucho más que, digamos, que haciendo un castigo, que castigando, que condenando, que haciendo una condena. Sí. Entonces las obras de teatro de Molière son todas para reír, más allá de que algunas son tragicómicas. Claro. Pero ¿qué sucede? Que había una forma educativa, una forma pedagógica para el otro, para que se viera a sí mismo, se riera de sí mismo, pero también pudiera de alguna forma mejorar su forma de ser. Sí, ya lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, me recuerdo del sketch de los políticos de Lelutier. Pero por favor, tal cual, ¿no? Por favor, bueno, es muy Molière eso. Sí. Eso es muy Molière. Eso de la comisión. Sí, la comisión. comisión. La ironía con los políticos. Exactamente. Entonces cuando te dice, viste, por favor, profesor, usted tiene que entender que el himno hay que engrandecer al país que ha sido el que ha sido el gran baluarte para que existan nuestras democracias. Y el otro le dice, y también ha sido el forjador de todas nuestras anteriores dictaduras. Entonces es muy de Molière eso de en la política, en la sociedad, en los comportamientos humanos, en las prohibiciones ridículas, en el hecho de que había que tener ciertos comportamientos a la hora de saludar al otro, de estar a la mesa, como que eso lo hace muy risible y es una forma también de ver los defectos del otro para que el otro como sociedad pueda hacer un cambio. Es grandioso, por eso es un clásico, además de por la belleza del lenguaje y todo lo demás, es un clásico por la profundidad de la obra. Sí, bueno, y en una época donde no se podía tocar mucho tampoco. Claro, eso, ¿no? claro, además tenía... Tocar a la iglesia o tocar... sí, donde tuviera el monarquía. desfavor del rey o de la iglesia, Sí. rodaba su cabeza. Bueno, no en estos casos todavía no había aparecido la guillotina. Bueno, pero había otros métodos igual. Había otros métodos. Por favor. La vida de Molière se documentó rápidamente porque el mismo Voltaire escribió una biografía muy, muy temprana, y incluso Voltaire hizo comentarios acerca de la obra, ¿no? Comentarios elogiosos sobre la obra de Molière. Él era hijo de un tapicero real, Jean Poquelin,
y de Marie Gresset, y se atribuye a sus tíos, aunque no es seguro, la pasión por el teatro. Se dice que a menudo sus tíos lo llevaban a ver obras teatrales. No está del todo documentado eso, pero es posible porque había muchos teatros itinerantes. Tenía 10 años cuando murió su mamá, en 1632. Y fue afectuoso con su padre, pero vivió con él en un piso en Pavillon de Singes, en la calle de Saint-Honoré. Pero su padre se volvió a casar. Entonces como que él tuvo cierto alejamiento porque él había sufrido mucho la pérdida de su madre. Enviudó el padre. Molière estaba iniciando sus estudios en ese momento cuando poco después que enviuda el padre, él ya estaba haciendo sus estudios. Hizo primero el colegio jesuita de Clermont. Después estuvo codeándose con la nobleza francesa, que estaba sometida por el cardenal Richelieu. Entonces eso lo hizo también muy propenso a la crítica, ¿no? El cardenal Richelieu fue una mano de hierro en la sociedad francesa del siglo XVII. Bueno, después que se licenció, creo que se licenció en literatura, y en derecho. En derecho estoy segura, pero en literatura estoy casi segura que también, aunque no hay muchos documentos acerca de eso. Se estudió derecho en Orleans. Después de estar licenciado en derecho, comenzó a trabajar. Después empezó a frecuentar un círculo del filósofo Pierre Gassendi, donde estaban Cyrano de Bergerac, etcétera, que eran unos bandidos. O sea, ellos lo llamaban libertinos. Yo digo que eran unos bandidos de terror. Él era jovencito y, bueno, tuvo que después ponerse a trabajar y dejó de estar en ese movimiento de libertinos. Bohemios. Vamos a decirle bohemios, que queda más lindo, ¿verdad? Más poético. Queda más poético, pero eran de terror, ¿eh? Eran fatales. Bueno, y se hizo tapicero de Luis XIII, todavía no había asumido Luis XIV, es decir, siguió con el trabajo de su padre, claro, tapicero, él era tapicero. Además estaba relacionado con familias de comediantes, es decir, nunca dejó de estar asociado con la parte teatral, pero trabajaba como tapicero. Claro. Además de todo, tenía que vivir, más allá de que después tuvo el mecenazgo y todo lo demás, tenía que primero tener un trabajo. Por supuesto. Ahora, ser tapicero del rey no es lo mismo que ser el tapicero del barrio, ¿eh? No. Hay toda una importancia muy grande en el hecho de que tú trabajabas para la corte. Uh-huh. Allí se ganaba de otra manera, había un montón de privilegios, etcétera. Él quería dedicarse solamente al teatro. Así que empezó con la doctora Madeleine Béjart, que era su amiga. Él andaba bastante enamorado de ella. Empezaron a hacer algunas obras teatrales, iniciaron algunas giras, presentaron en París algunas obras por el año 1644. Él actuaba, escribía farsas y fue en 1644 cuando adoptó el sobrenombre de Molière, que lo va a identificar. Él mismo se firmaba con ese nombre, con Molière. Él se ponía J.B.P. Molière. Esa era su firma. El éxito igual le demoró un poquito, ¿no? Cosechaban medianas recaudaciones, hubo un repertorio de tragedias de Pierre Corneille y otros autores, algunas farsas de la comedia del arte, algunas farsas italianas. Se hacía mucho intermedio, por ejemplo, si había una obra, en el intermedio entre un acto y otro se hacía una pequeña farsa. Es decir, era un momento en el cual la diversión de las personas era ver el teatro o callejero o en pequeños locales o en los distintos teatros que había en los lugares. No nos olvidemos que era la forma de divertimento, además. Sí. Eso y la música y la danza, porque no había otros medios de distracción. Entonces también el pueblo tenía acceso. Cuando él hizo todos esos recorridos, el pueblo, la gente común de París tuvo acceso a las obras de Molière, sobre todo aquellos tentempiés que se hacían entre un acto y otro de las obras principales, ¿no? Es muy interesante ese estilo de dramaturgia del clasicismo. Hubo una racha de fracasos y la compañía tenía tantas deudas
que Molière fue encarcelado varios días en 1645. Ya hemos hablado de la prisión por deudas. Hemos visto que varios autores y padres de autores que hemos estudiado que fueron presos por deudas, porque en aquel momento, hasta no hace demasiados años, la prisión por deudas era bastante común. Él estuvo unos días, pero después lo liberaron. Después que lo liberaron, la compañía se fusionó con la de Charles de Fresne, que ya tenía un mecenas, que era el duque de Espernon. Y allí hizo una gira bastante interesante por Nantes, Toulouse, Albi, Poitiers, Narbonne y otras ciudades de Francia. Es decir, cuando una compañía se fusionaba con otra, podían tener más éxito, porque unificaban las ganancias y los gastos eran compartidos. Entonces era diferente. No nos olvidemos que estamos hablando de creación, de ensayo, de vestuario, de escenografía y de que había que comer y vivir en algún lado. Sí, obvio. Entonces era dinero que se iba gastando, no era simplemente ir a hacer las obras. Estamos hablando de gente común y corriente. Y que había que coser, ellos mismos cosían sus vestuarios, ellos mismos hacían sus escenografías. Entonces era un trabajo muy intenso. De ahí los gastos. Por eso fusionar una compañía teatral con otra era una forma de solventarse mutuamente y no caer en deudas catastróficas que hicieran desaparecer, por ejemplo, a la compañía. Bueno, entre 1645 y 1658 se fue formando como actor y dramaturgo, se hizo varios cursos, escribió esbozos de farsas, las primeras comedias El atolondrado o Los contratiempos, que fue estrenada en Lyon en 1655, El despecho amoroso, Le dépit amoureux, se llama en francés, qué lindo que suena. Ella introduce el personaje de Crascarilles, que ya había sido representada en una obra en Béziers en 1656. Pero lo más importante fue que cuando el príncipe de Conti, que tenía un ala propia al lado de su mano, el gran condé, en el Palacio de Versalles, y que había sido nombrado gobernador de Guyena y de Languedoc, qué lindo hablar de Languedoc, el año que viene vamos a tener que hablar de esa tierra, empezó a proteger a la compañía. Es decir, en cuanto tuvo un mecenas, que todavía no había sido Felipe I, ¿no? Estamos hablando todavía del príncipe de Conti, que tenía, digamos, vínculos con la monarquía italiana y que tenía un ala propia en el palacio del Gran Condé junto a Versalles. O sea, que ahí ya tenía un lugar donde darse a conocer, donde mostrarse y un respaldo. Le otorgó una pensión a la compañía para que pudiera seguir andando. 6.000 libras. Prácticamente una pequeña fortuna. De todas maneras, el de Conti se convirtió en un catolicismo muy radical, muy intransigente. Molière no iba con esto, era un crítico de la iglesia. Y el 20 de diciembre de 1656 le retiró todo lo que le había dado. Y además se volvió su enemigo, según decía él, el príncipe Conti, por motivos morales. ¿Por qué? Por la forma en que Molière trataba a la sociedad, sin ningún tipo de... Yo no voy a decir sin respeto, pero sin ningún tipo de prurito, de vergüenza. Molière era un desvergonzado en la forma de presentar la sociedad de la época. Bueno, entonces la compañía pasó a depender del gobernador de Normandía y más adelante Felipe I de Orleans, el hermano de Luis XIV, ve una tragedia escrita por Molière Corneille, lo aburrió, una farsa posteriormente, El Doctor Enamorado, que lo divirtió, y parece que allí es cuando empiezan a conversar. Bueno, usted no se tendría que dedicar a esto, usted se tendría que dedicar a esto otro, ¿por qué mejor no hace algo que nos haga reír a todos? Y sí, era lo que determinaban quienes mandaban en la época, quienes gobernaban, ¿no? Cuando presenta Las Preciosas Ridículas, primero representó El Desengaño Amoroso, pero cuando presentó Las Preciosas Ridículas, consiguió tal éxito que allí Luis XIV dijo: yo quiero esta compañía para mí, yo la quiero para mí. Las Preciosas Ridículas es una obra hermosa,
siempre vuelvo a lo mismo, tenemos que contextualizar. Estamos Por en el supuesto, siglo XVII, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces se divirtió tanto el rey Luis XIV siendo jovencito que dijo, bueno, yo quiero que se instalen conmigo. Y allí es cuando se van al Petit Bourbon y bueno, actúan también, se alternan con la compañía italiana Scaramuccia, o Escaramuza vendría a ser, ¿no? Claro. Que es una compañía también, un personaje italiano vestido de negro le dio el nombre y que era muy, muy, muy de ridiculizar cosas. Entonces divertían a la corte. En 1659 la compañía de Molière había sufrido una gran reestructuración. Se retiró Dufresne, Duparc y Marquis se unieron a la compañía de otro teatro. Bueno, entraron en la farándula de Lagrange, que era un célebre actor de farsas. Después comenzó a hacer una cantidad de obras, digamos, de una manera mucho más independiente. No alcanzó a tener el éxito que esperaba dentro de la corte, es decir, tuvo sus altibajos. Sin embargo, Le Petit Bourbon, que fue derribado para hacer una columnata del Louvre, y un invierno en que no pudo trabajar, las compañías rivales lo movieron bastante. Pero, de todas maneras, él siguió siendo muy querido por una parte de la corte y eso Claro. le salvó el pellejo. Sí, Le salvó el pellejo, sí, le salvó el pellejo. Él quiso destacar la tragedia, pero se daba cuenta de que lo mejor para él era aquello que hacía reír a las personas. Y es lo que se pedía, es lo que Sí. querían, el divertimento, como decíamos hoy, ¿no? Todavía intentó destacar la tragedia y hubo una maravillosa obra, Don García de Navarra, que fue un fracaso total, pero que a mí me gustó cuando la vi. Cuando la vi una vez sola, la han representado poquísimo, porque no es una obra grande de Molière, pero a mí me gustó mucho. Es una tragedia en realidad. Y está ambientada en España, en País Vasco. Entonces, claro, también a mí me llega por ese lado, ¿no? Y después se dedicó, sí, a la farsa y a la ridiculización de la sociedad. Cuando murió el cardenal Mazarino, el poder del rey se hizo más fuerte. Molière se casó con Armande de Bouchard, que era hija de Madeleine, aquella mujer que había sido su amiga y que había sido su compañera digamos, de trabajo, que era mucho menor que él, por supuesto, Sí, ¿no? sí. Y el mismo año abordó, ¿en qué la que se metió? La escuela de las mujeres. Se metió en la situación de la mujer en la época. Las críticas que recibió Molière por la escuela de las mujeres fueron impresionantes, porque así como hizo reír y hubo gente que lo aplaudió, hubo gente que lo denostó, porque estaba haciendo una crítica de cómo era tratada la mujer en ese momento. ¿Viste? ¿Te acordás de Cervantes? ¿Te acordás de Cervantes? Cuando hablamos de Cervantes, que Cervantes amaba a la mujer, la ensalzaba, no podía aceptar que la mujer tuviera que ser condenada a un matrimonio, digamos, acordado, que no pudiera heredar, que no pudiera elegir lo que hacer en su vida. Bueno, Molière pasaba justamente por eso, y la escuela de las mujeres fue un éxito total. ¿Y quién la protegió? ¿Quién protegió justamente a esta obra? La reina madre Ana de Austria. Lógicamente no iba a ser, tenía que ser una mujer. Sí, entonces, pero tenía que ser una mujer especial, no claro, cualquier mujer. Por supuesto. Él, por ejemplo, ella lo criticaba igual muchísimo, ¿no? Porque decía que era un descreído, que era un libertino y qué sé yo. Pero la escuela de las mujeres, más allá de que por algunos la declararon obscena e irreligiosa, fue la obra que le dio muchísimo, digamos, andamiaje para continuar. Porque Ana de Austria, muy religiosa ella y todo lo demás, lo protegió. Y bueno, sí. Porque era mujer. Era una mujer, entonces él entendía que, bueno, que este hombre estaba haciendo cosas que estaban movilizando al pensamiento de la gente. Bueno, más adelante hay muchas representaciones de Molière, no podemos mencionarlas todas porque recorrió después algunas ciudades con toda su obra, ridiculizó notoriamente a quienes criticaban la escuela de las mujeres,
Incluso escribió un artículo acerca de la critique de l'école des femmes, y ahí hasta representó una obra sobre eso, ¿no? Entonces, claro, tenía muchísima gente que lo quería y lo apoyaba porque era brillante, pero había mucha gente que lo criticaba y eso lo molestaba mucho. Lo molestaba y además lo ponía en peligro. Ponía en peligro el trabajo suyo y el de su compañía. Sí. Bueno, en 1664 se nombró responsable de las diversiones de la corte de Molière. Tenía que divertir. Él tenía que divertir a la corte. Y el propio rey Luis y Enriqueta de Inglaterra, fueron los padrinos de su primer hijo, que falleció casi enseguida, pobrecito. Bueno, después Molière puso en marcha Los placeres de la isla encantada, representó La princesa de Élide, donde se mezclaba texto, música y danza, por eso te decía que había hecho ballet también. Ese mismo año Molière concluyó Tartufo, que para mí es una obra así. Si no es la obra cumbre con El enfermo imaginario de Lavaro, andan allí en el podio, pegándose en el palo, para mi gusto, ¿no? Dentro de las obras de Molière. Claro, el escándalo que levantó entre los beatos Tartuffe fue tal que el rey prohibió durante 5 años, que bueno, muy bien, director de divertimento y todo, pero esta obra no me la representes porque me pongo contra mí a la iglesia y a toda la gente que la sigue. Entonces, bueno, representa otras cosas. Igual él la representó privadamente para gente que le gustaba y cobraba un buen dinero por ello. El 15 de febrero de 1665 se estrena Don Juan, otra de las grandiosas obras, inspirada en El burlador de Sevilla, ¿no? Que se dice que lo escribió Tirso de Molina, de quien vamos a hablar el año que viene. Tenemos que hablar de Tirso de Molina, de Calderón de la Barca, de Garcilaso de la Vega, que nos han quedado, y no es porque el tiempo no nos da para todo, y hay tanto que hablar de ellos. Entonces, bueno, Don Juan fue una obra que tuvo 15 representaciones, después se cerró en Cuaresma, y los teatros que eran muy cristianos, muy católicos, plantearon que de ninguna manera Molière podía continuar haciendo esa obra, porque era una obra que abarcaba temas muy difíciles como el aprovecharse de las mujeres chicas, de las mujeres jóvenes, la seducción, etc. Dice que se critica en ella la figura del libertino, de tal manera que Molière conoce también, además. Sí, por supuesto. Y hace decir a su criado, Sganarelle, en la obra lo siguiente: nadie se avergüenza ya de comportarse así. La hipocresía es una moda, y un vicio que está de moda viene a ser como una virtud. El mejor papel que se puede desempeñar en estos tiempos es el del hombre de bien. Y el profesar la hipocresía, ofrece ventajas admirables. Es un arte cuya impostura se respeta siempre. Y aunque se descubra, nadie se atreve a criticarla. Mirá las cosas que escribía, ¿no? Todos los otros vicios están expuestos a la censura y cada cual es libre de atacarlos abiertamente. Pero la hipocresía es un vicio privilegiado que amordaza todas las bocas con su mano fuerte y goza en paz de una impunidad soberana. Esto dice el personaje. Es el pensamiento de Molière, sí. ¿Verdad? El hipócrita, a fuerza de mojigatería, llega a formar una unión estrecha con los hombres del partido devoto, que topar con uno es echársele a todos encima, hasta aquellos que obran de buena fe, según la opinión general. Hasta aquellos, digo, de cuyos sentimientos religiosos nadie puede dudar, se dejan engañar siempre por los otros, caen de lleno en los lazos que les tienden los santurrones y apoyan ciegamente con sus actos aquellos falsarios. Esto era como veneno para los beatos, que él llama los santurrones, aquellos que hipócritamente arrastran a quienes tienen fe de verdad y se comportan todos igual y llegan a ser una fuerza poderosa, decía Molière. Eso lo dijo privadamente, pero esto lo dice uno de sus personajes. ¿A cuántos crees tú que conozco que gracias a esta estratagema lograron reparar hábilmente los desórdenes de su mocedad? Se embozaron en la capa de la religión y con hábito tan respetado han conservado el derecho a ser los más perversos del mundo. Por más que se sepan sus intrigas y se les conozca tal cual son, no dejan de disfrutar de la estima general. Y dice otras cosas, ¿no? Cómo humillan a los que son
veraces, a los que son honestos. Es decir, ese personaje lleva toda la rabia de Molière por la hipocresía de la gente con la que él ha tenido que enfrentarse y que, por ejemplo, ha denostado su obra, la ha criticado, la ha censurado, ha postergado sus presentaciones. Es un tema sumamente interesante. La más denostada de todas fue Don Juan, después de Tartufo. La más censurada y perseguida de Molière. Fue terrible en esa época. Solamente se pudo representar una versión expurgada y versificada por Tomás Corneille. La edición, recién en el año 1683, pudo verse en una librería de Ámsterdam entera, completa y sin censuras. Fíjate vos todo lo que llevó eso durante tanto tiempo, ¿no? Toda la depuración fue terrible porque, claro, se sacó la verdadera esencia de la obra. Censura total. En 1666 hay 2 obras que son excelentes representadas: El Misántropo y El Médico a Palos, que está genial. El Médico a Palos es una maravilla, El Misántropo también. El Misántropo es más amarga, ¿no? Él se separó de Armand y él introduce un tipo necio y muy moralista en la vida de ella, como que ella lo cambia por otro, ¿no? Ellos se separan, pero se separan por problemas más profundos que eso. Las últimas obras de Molière, él ya estaba enfermo. Estamos además en la época de Colbert, en 1666, que crea un consejo de policía que aumentó la censura en todo, y en el teatro aún más. El príncipe de Conti trató de sacarlo, digamos, de esa trampa en la que estaba, debido justamente a que ya no podía prácticamente presentar sus obras. Después de eso vamos a ver que va a estrenar el Ballet de las Musas, representó Meliserte Siciliano o El Amor Pintor. Entonces hay unas cuantas pequeñas obras más de Molière que lo hacen por lo menos seguir viviendo y vivir en la compañía, ¿no? Él va a seguir sumamente enfermo y va a trabajar hasta el final. El rey no pudo impedir que viajara a Flandes a representar obras, y entonces Molière le pidió permiso y dijo, bueno, si no puedo representar estas obras acá, déjame ir. Claro. Y se fue. Entonces fue a Flandes, estamos hablando de Países Bajos y Bélgica, y allí sí pudo representar obras tanto en Flandes como en algunas ciudades de Países Bajos. Se levantó la prohibición de Tartufo, que se estrenó, bueno, y el Avaro, que es maravillosa en el Palais, esa sí se estrenó en el Palais Royal. El Avaro es magnífica, pues como te digo, el Avaro, Tartufo y El Enfermo Imaginario están dentro, bueno, hay tantas, pero están dentro del podio de lo que hizo Molière. Bueno, levantadas las prohibiciones, empezó a hacer todas las obras que pudo para poder levantar un poco, ¿no? Económicamente también. Él dice en determinado momento que Tartufo va a ser una obra que le va a traer muchos dolores de cabeza, y es real, porque Tartufo es una obra sumamente crítica, es una obra en la cual la seducción también está presente, y va a tener algunos problemas con ella, pero la va a continuar representando. Cuando falleció el padre de Molière, Molière estrenó en el Castillo de Chambord El Señor de Pourceaugnac, que es una de sus últimas obras. Siguieron criticándolo, siguieron denostándolo, él no le importó mucho, él se vengaba con las obras teatrales, donde no podía representarla no le importaba, se iba. Como además había sido tan protegido por la corte, claro, tenía muchísimos amigos por todas partes. Sí. Entonces pudo seguir adelante con la obra teatral. Claro, el poder del rey, estamos hablando de Luis XIV, ¿no? El Estado soy yo. Cada vez estaba más poderoso. Entonces, bueno, cambió el amor de sus distracciones a la música. Aparece Lully como músico, Jean-Baptiste Lully, compositor, que lo va a proveer de espectáculos, y empieza a Molière a quedarse de lado de la mano del rey.
Estrenó después El burgués gentilhombre en la sala de los guardias del castillo. O sea, viste que ya no está en las zonas principales, no está en el área principal, Claro. porque allí están los músicos ahora. Hay una comedia ballet, es justamente El burgués gentilhombre. Bueno, la música de Lili lo ayudó en parte, porque Lili trabajó con él en algunas de sus obras. Y bueno, el tiempo fue pasando y él se enfermó mal. Después su socia, que fue Madeleine Béjart, que después fue su suegra, muere. Muere el segundo hijo que tiene con la hija de ella. Entonces esas tres muertes, la muerte de su primer hijo, la muerte de su segundo hijo, la muerte de la mujer que él amó y que es la madre de su esposa, lo van a tener muy desasosegado. La última obra es El enfermo imaginario, maravillosa obra. La estrenó el 10 de febrero de 1673. Tenía que esforzarse mucho para representarla, estaba muy enfermo, tosía mucho. En la cuarta representación tuvo un ataque impresionante de sangrado por la boca, lo tuvieron que llevar a la casa, ¿no? Por supuesto, le dieron la unción de los enfermos y murió sin renegar de su profesión de actor, que tantos dolores de cabeza le había traído. Aceptó la unción de los enfermos de la Iglesia Católica, que él había detractado tanto en sus obras. No estaba permitido que los actores fueran enterrados en terrenos sagrados, ¿sabes? En aquella época en un cementerio. Sin embargo, la viuda de Molière, Armand, le pidió al rey que por favor le diera un pequeño lugar. Y el rey le dice sí, pero que no haya cortejo y que no haya ningún tipo de acto, que sea algo muy íntimo. Y sí, porque él fue importante en mi vida. Le voy a dejar un pedacito de la tierra consagrada. Lo de la tierra consagrada está muy interesante, aparece también en algunas de las obras de Molière. Se dice que, bueno, que las representaciones, cuando estaba representando, cuando él ya, digamos, estaba muriendo, estaba vestido de amarillo. Por esa razón es que los actores consideran que es mala suerte, aún hoy en día, vestirse de amarillo. Porque Molière... Mirá, no lo tenía. Sí, ¿no sabías eso? No. El amarillo entre los actores es un color que prácticamente está prohibido. Son muy pocos los que lo usan, tienen que ser muy digamos, aguerridos para usarlo, porque además el mundo del teatro es muy supersticioso. Aquello de que te quiebres una pierna, aquello de beaucoup de merde. Bueno, ¿sabés por qué beaucoup de merde? Que es de la época de Molière ese dicho. Sí. Porque lo supe hace poco tiempo atrás. Porque beaucoup de merde, o sea, vamos a hablarlo en castellano, mucha mierda, es porque cuando había mucho estiércol de caballo frente a los lugares donde se representaba la obra, es porque había mucho público. Entonces, ¿qué te deseaban? Que frente al teatro hubiera beaucoup de merde. Que era el medio de transporte, ¿no? Claro, porque era el medio de transporte en el que venía la gente. Entonces, si había muchísimo estiércol, es porque realmente la obra tenía éxito. Hay una obra, es fundamental la obra de Molière en todo lo que tiene que ver con la belleza, con la profundidad, con la crítica y con lo moderno para la época, ¿no? Con cómo él enfrentó cosas que estaban establecidas y con el rey protegiéndolo. Y con la reina madre Ana de Austria protegiéndolo. Entonces, él estudió mucho. Molière estudió mucho. Entonces hay mucho academicismo en la obra de Molière. No fue simplemente un creador porque sí, para entretener al rey. Él era un escritor que escribía dramaturgia, convencido, que había estudiado, que se había licenciado, que había estudiado los clásicos como Aristóteles, por ejemplo. Hay mucho aristotélico en algunas de las obras de Molière. Entonces tuvo esa grandeza, la grandeza de que el contenido de la obra de Molière no es un contenido liviano, es un contenido profundamente filosófico y hasta social. Yo no voy a decir político, porque Molière fue realista, es decir, estamos hablando de que lo protegía Luis XIV, ¿no? Uh-huh. Entonces no va a ir en contra de quien le da de comer, digamos, más allá de que hace las críticas de la burguesía y todo lo demás y de quienes están alrededor en la corte. Pero
fue un hombre profundamente dedicado a hacer del teatro una forma de representación que fuera pedagógica, que fuera crítica, que fuera interesante y que fuera realmente una obra literaria, no un entretenimiento, por más que se dedicó a eso. Bueno, hoy en día se siguen representando. Sí, por supuesto. Por supuesto, usó mucho la hipérbole, la comicidad, usó la farsa, bueno, usó la crítica. Quienes hacían las críticas más mordaces generalmente eran los sirvientes, es decir, puso de relieve muchísimas cosas que faltaban. Va a tener mucha influencia también de Italia y es para mí uno de los más grandes dramaturgos de la historia, si no el más grande. Después vino, por supuesto que hay grandes dramaturgos como Luigi Pirandello, por ejemplo. Después vamos a tener más modernos y vamos a tener dentro de Estados Unidos y en la misma Europa, en América, grandes dramaturgos. Pero Molière es Molière y teníamos que terminar este año con un clásico importante porque es fundamental, es decir, a nivel de lo que es para viajar lejos, tú y yo sin la sorpresa, ¿verdad? Teníamos que terminar con este gigante. Yo quiero que ustedes googleen o busquen o vayan a las obras mismas de Molière para conocerlo. Sí, hay algunas obras de teatro de él en YouTube, ¿no? Lo pueden encontrar. Sí, bueno, hay... o si no, se pueden suscribir, por ejemplo, al Royal Teatro de Londres. Claro. Ejemplo, que hay, yo lo descubrí en pandemia, hay obras de teatro, una calidad maravillosas, ¿no? increíble. Maravillosas. Y supongo yo que hay alguna compañía francesa también, que te suscribís y te es un catálogo de obras para ver de lo que vos quieras. Vale la alegría, como digo yo, porque Molière fue, si no el más grande dramaturgo de toda la historia, es uno de los más grandes, y fue un hombre además que en plena época clásica fue capaz de hacer críticas sumamente mordaces. Es muy divertido de ver, muy divertido, hace pensar. Siempre, amigos, oyentes y quienes nos ven, siempre recuerden que tenemos que contextualizar. Estamos hablando en el siglo XVII. Estamos hablando nada menos que l'été c'est moi, el Estado soy yo. Estamos hablando de Luis XIV, ¿no? Y que todo eso también tiene que ver con este Jean-Baptiste Poquelin Molière. Bueno, muy bien. Bueno, María, nos encontramos en la próxima, ¿te parece? Nos encontramos en la próxima y bueno, amigos, un placer como siempre estar aquí. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.